Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien, Buenas gracias. tardes. Bien, gracias. Aquí andamos en vacaciones. En lo que carga la diapositiva, no sé si tengan alguna duda de la clase pasada. Vimos esto de número atómico, número másico, cómo calcular los neutrones, protones, electrones. Dudas que tengan. No, maestra, ninguna. Nada más que cargue la diapositiva y comenzamos. ¿Qué dijo Miss? No se escuchó. Que si tienen alguna duda de la clase pasada, No, Miss, ni una hasta el ¿no? momento. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a meterle velocidad porque si vamos un poquito atrasados. No mucho, pero, por ejemplo, sí me gustaría que en los temas como laboriosos, como balanceo o reacciones redox, pues sí, tuvieran toda la hora de la clase. ¿Vale? Entonces, nos habíamos quedado... Nos habíamos quedado aquí, donde ya podemos identificar en nuestra tabla periódica, pues cuál es nuestro número atómico, el número de masa, el símbolo, su nombre y también sus números de oxidación. Ahora vamos a hablar de qué elementos se pueden redondear hacia adelante, cuáles no se pueden redondear hacia adelante y cuáles nunca se deben redondear. Y esto es muy importante porque cuando veamos este tema de estequiometría, pues necesitamos saber el peso molecular de los compuestos. Y ahí es donde va a entrar el juego todo este tema de que si se redondea, que si no se redondea, etcétera, etcétera. Entonces, como no hay dudas, vamos a comenzar. ¿Alguien me puede decir cuál sería el número másico de litio en este caso? 7,000. 7000. Ahí este es un punto, este es un punto. A veces lo ponen como coma. Entonces sería 6.941 o 7. Sí, ¿no? o 7, ajá, se redondea a 7. Entonces, vamos a hablar de esto, de cuáles se redondean y cuáles no. En algunos elementos el número másico se redondea. En este caso puede ser el litio. El litio tiene número de masa de 6.941. La verdad va a estar cañón que, pues no solo ustedes, sino yo también me aprenda el número de masa de litio así tal cual, de 6.941. ¿Qué pasa? Que dan como que esa opción de que usemos el número de masa redondeado. Vamos a ver primero cuáles sí podemos redondear hacia adelante. Un ejemplo de estos es el litio, pero vamos a ver pues cuáles otros sí se pueden redondear. Ejemplos donde no se redondea, tenemos el caso del nitrógeno, magnesio y rubidio. Aquí entran en juego pues las clases de matemáticas, donde les enseñan cuándo un número se puede redondear o no. Para que un número se pueda redondear, el decimal que está seguido del punto debe de ser igual a 5 o mayor. En estos ejemplos que les pongo acá, pueden observar que ningún número cumple esa regla. Aquí, por ejemplo, el siguiente número que tengo después del punto pues es 0, en este caso es 3, en este caso sería 4. Como no son iguales o mayores a 5, estos elementos no se van a redondear hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería el número de masa para el nitrógeno? Se quedaría en 14. Para el caso del magnesio se quedaría en 24 y para el rubidio se quedaría en 85. En estos no se redondea. Y esto se hace con el fin de facilitar este tema de los cálculos de peso molecular
Y también para que ustedes se los aprendan. ¿Vale? No se vayan a querer aprender todos los decimales. Esos son los que no se redondean, ¿verdad? Exacto, no se redondea. Otro ejemplo que les puedo dar. El potasio tampoco se redondea. El potasio tiene número mágico de 39 puntos. 39,1. 39, así, para ser muy exacto. Como este numerito que está seguido del punto decimal no es igual o mayor a 5, el número de masa del potasio se quedaría así, en 39. Y ya empieza a hacer pues mis cálculos, ¿no? Que me pidan. ¿Dudas hasta aquí? No, ni una, Miss. Entonces, acuérdense de esa condición. Si el número seguido del punto no es igual o mayor a 5, no se redondea. Vamos a ver ejemplos donde sí podemos redondearlo, ¿no? Les pongo el germanio, el oxígeno y el yodo. Aquí podemos ver los números que están a un lado del punto. Todos en este caso son mayores a 5. Entonces, ¿cómo quedaría el número de masa del germanio? En este ejemplo. 73. 73. Así, ya se quedó. Nada de punto ni nada. Un número así, entero, sin decimales. ¿Vale? Ahora, ¿cómo quedaría el del oxígeno? 16. Y el del yodo, 127. correcto. Otro ejemplo que les puedo dar es el... Miren, había visto uno que... No, ese ya está. Ay, no encuentro uno que sea punto 5. Bueno, sí, el mercurio. El mercurio tiene masa de 200,59. Es 5. Este sí se redondea y se queda en 101, porque es igual o mayor a 5. Si es menor a 5, no se redondea. Si es mayor o igual a 5, se redondea. ¿Vale? Entonces ahí para que estén súper atentos. ¿Dudas hasta aquí? No, ni una, Miss. Entonces vamos a hablar de las excepciones, ¿no? De cuáles no se pueden redondear ni hacia abajo ni nada. En esos dos elementos sí tienen que respetar sus decimales. Estas excepciones únicamente son en el cloro y en el cobre. Estos dos elementos no se van a redondear. Su masa para el caso del cloro quedaría de 35,5 y en el caso del cobre quedaría de 63,5. ¿Vale? Estas son las únicas excepciones. Entonces, si tienen por ahí su tabla periódica o su cuaderno, anoten. El cloro y el cobre no se redondean. Aquí sí se considera su decimal. ¿Cómo, profe? Que en el cloro y el cobre no se redondean, se quedan así con sus decimales. El cloro quedaría como 35,5 y el cobre de 63,5. ¿Vale? En esto sí tengan cuidado, porque llega a pasar que o no lo redondean, lo dejan así como 35 o lo redondean a 36. Pero en este caso no pasa. Profe, Dime. ¿podría explicarme tantito porque acabo de llegar? Sí, un poco tarde por el internet. Estábamos hablando de cuáles elementos se redondean y cuáles no se redondean. Aquí se los voy a escribir en
elementos que no se redondean serían los que se tienen que fijar únicamente con los números que están después del número decimal. Vamos a mencionar en estos de acá. Si ese número es menor a 5, no se redondea. Y si el número que sí es cuando el número seguido del punto es igual o mayor a 5. Eso sí se redondean hacia adelante, entonces este quedaría como 11 y este se quedaría como 10. Y estas son, el cloro y el cobre son las excepciones que no se deben de redondear. En esto sí deben de considerar sus puntos decimales. ¿Dudas? No, profe, gracias. Ok, vamos a continuar. ¿Pero solamente es en esos dos o nada más, o en otros? No, nada más en estos dos. De hecho, si alguien ha visto su guía, hay una pregunta que les pide calcular el peso molecular de el cloruro de sodio. Ahí les dan como datos ya el número de masa y pueden ver que efectivamente así la toma como 35.5. Pero sí nada más son estos dos. Ya todos los demás sí se pueden redondear. ¿Vale? ¿Otra duda que tengan? ¿Ya lo superanotaron? Tomar eso como un sí. Vamos a continuar entonces. Ok. Ay, ¿a poco con ustedes no había visto el número de masa? Bueno, sí, ya. Profe, Vamos a hablar. Dime. si es mayor que, o sea, el número, si es mayor, no, por ejemplo, si es 11, ¿qué hacemos si es mayor de 11? ¿Cómo si es mayor a 11? Que nos había explicado de que si era menor de 5 se redondeaba y si era mayor de Ajá. 5 no se tenía que hacer. Ah, ya te entendí. O sea que si tienes, por ejemplo, no sé, 12.11, ¿no? ¿A eso te refieres? Sí, ¿qué tenemos que hacer? Ah, nada más fíjate en el primer número, en el que está luego de tu punto decimal. Nada más fíjate en el primero. O sea, en este caso nada más sería 1. Tu primer número nada más sería 1. Y como 1 es menor a 5, este se quedaría en 12. Nada más en el primero. Ok, profe, gracias. Entonces, vamos a hablar más a fondo del número de masa y el número atómico. Como ya habíamos visto en la clase pasada, el número de masa se representa con la letra A y el número atómico se representa con la letra Z. Aquí esto sí, anótenlo o superapréndanselo, ¿vale? Pongan mucha atención. El número de masa es la suma de neutrones y protones en el núcleo del átomo. Y el número atómico es la cantidad de protones o electrones que hay en un átomo. Habíamos visto que el átomo de cualquier elemento tiene su carga neutra, es decir, que tiene la misma cantidad de protones y electrones. Aquí, por ejemplo, les pongo el ejemplo del carbono y el sodio. En el caso del carbono, el número atómico es de 6. Este 6, ¿qué me representa? Que el carbono tiene 6 electrones y 6 protones, ¿vale? Eso pasa con el número atómico. ¿Qué pasa ahora si hablo del número de masa? El número de masa es la suma de protones y de neutrones. Entonces, por medio de una fórmula que ahorita les voy a mostrar, puedes saber fácilmente la cantidad de neutrones que tiene un átomo, ¿vale? Por eso les recalco mucho y les pido que estudien el número de masa, el número atómico, el nombre y el símbolo de los elementos de la tabla periódica
porque en su examen les preguntan este tipo de Profe, detalles. Dime, ¿esto que estamos viendo de la tabla periódica va a venir en el examen? sí. De hecho, si no me equivoco, con ustedes ya les enseñé una tabla periódica donde les encierro qué elementos sí o sí se tienen que aprender o no. No. Profe, Dime, no sé si sea yo, pero de repente se le escucha como que trabado el audio. ¿sí me escuchan trabado? Es que, ¿no? Es que sé que luego me escuchan trabado porque sí me sale luego el mensaje de internet inestable, pero ahorita no me ha salido, entonces probablemente sea tu internet. Entonces todos acaban, bueno, algunos de sus compañeros dijeron pues que no, entonces tal vez sí sea tu internet. Ok, profe. Bueno, entonces vamos a continuar. En el caso del sodio, ¿cuál sería su número atómico y cuál sería su número de masa? Oh, creo que ahí sí tiene fallas. ¿Cómo, profe? ¿Cuál sería, en el caso del sodio, cuál sería su número atómico y cuál su número de masa? El número 23. atómico sería el 11 y el número de masa el 23. 23. Correcto, muy bien a los dos. Ok, entonces pues ya, es súper importante que se los aprendan. Vamos a hablar ahora de esta formulita para saber, pues, los neutrones. Aquí un tip. Para calcular el número de protones, electrones y neutrones vamos a hacer lo siguiente. Para yo conocer el número de electrones y protones de cualquier átomo, solo necesito saber su número atómico. ¿Qué pasa si yo quiero saber los neutrones? Había mencionado que la masa es la suma de neutrones y protones. Entonces, si yo conozco únicamente la cantidad de protones y sé el número de masa, ¿qué hago? Pues como un despeje, vamos a llamarlo así. Entonces, imagínense que esto es un signo más, esta es una más. Así. Entonces, para yo conocer únicamente el número de neutrones, paso de este lado a los protones y los neutrones quedarían de esta forma, A menos Z, porque Z me representa tanto protones como electrones, ¿vale? Esta fórmula aprendan. Y pues también sepan que A significa número de masa y Z significa número atómico. Vamos a resolver este ejemplo. Profe, ¿puedes esperar tantito? Ah, ya estoy, amor. Este quería copiar la fórmula. Aquí está, es esta. Espérame, déjame copiar tanto, ¿va? Sí. A ver, ¿quién me puede decir cuál es el número atómico y el número másico del oro? 79 y 179. 97, ¿no? 197. Pero sí es correcto. Entonces, pues vamos a aplicar estas formulitas de acá. Primero, para electrones y protones solo necesito conocer el número atómico. Ya lo tengo súper identificado. 79. Ay, no. 79. Ahora, para saber yo la cantidad de neutrones que tiene el oro, voy a restar su número másico, que es 197, con su número atómico. Y de esta forma me va a quedar que el oro tiene 118 neutrones. Aquí algo súper importante que les puedo decir es que en algunos elementos coincide la cantidad de electrones, protones y neutrones. Pero es importante que ustedes no se queden con esa idea, porque como pueden ver en el oro, pues no coincide la cantidad de neutrones con la de los protones y electrones. En algunos elementos pues sí se puede, pero no son en todos. Por eso mejor apréndanse esta fórmula de acá, siempre esta. Y sepan que A es número de masa o número de
masa y Z es número, número atómico. ¿Dudas con esto? ¿Me puede volver a explicar donde dice en la anterior de neutrones? Esta nos vamos a confundir, según yo, con mucho esta. Y con la fórmula que nos dio va a ser más fácil localizar. No te entendí. Pero se hace que está diciendo que con esta fórmula de A y Z para ver el número A menos Z, vamos a saber más rápido la fórmula, ¿verdad? Digámoslo No, así. esta A menos Z te sirve para conocer los neutrones. Por eso la utilizas. Ah, ok, profe. Pero si se aprende pues la fórmula, pues sí es necesario que se aprendan qué es A y qué es Z. Si no, de qué chiste que se aprendan que neutrones es igual a A menos Z. Si llegan al examen y no saben qué es A y qué es Z, pues de nada les va a servir que se la hayan aprendido. Por eso aquí se los dejar. ¿Dudas que tengan con esta parte? No, profe. No. Vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a ayudar con estos dos primeros y ya. Ustedes hacen los demás. Primero con el neón. Necesito conocer sus electrones y protones. Identifico su número atómico y es de 10. Entonces el 10 es su cantidad de electrones y la misma cantidad de protones. Ahora, para yo conocer los neutrones, hago la resta del número másico, que es 20, menos su número atómico, que es 10. Por lo tanto, el número de neutrones que tiene el neón es de 10. 10. Ok. Ahora vamos con el boro. El boro Profe, identifico, dime. ¿puedo volver a explicar, por favor? Sí, voy a hacer lo mismo con el boro. Mira, el boro me pide calcular lo mismo, electrones, protones y neutrones, ¿vale? Los electrones y protones, los identifico sabiendo su número atómico. El número atómico del boro es de 5, por lo tanto, tiene 5 electrones y 5 protones. Muy bien. Ahora yo quiero saber el número de neutrones y sé que para saber eso es la famosa A menos Z. Identifico el número de masa del boro, que es este de acá, 11, lo pongo. Y le resto su número atómico, que es 5. Hago esta resta y el número de neutrones que tiene el boro ¿El 5? es de 6. Réstale 11 menos 5, Ah, sí, 6, perdón, profe. son 6. Te creo Y que aquí es sumé. donde, no te preocupes, aquí es donde, de hecho, ahí es donde les puedo decir que ahí es donde pueden como que equivocarse. Porque, por ejemplo, aquí en el caso del neón, pues pueden ver que electrones, protones y neutrones es la misma cantidad, 10. Pero aquí en el boro ya cambia. Aquí estos dos sí son 5, pero aquí en neutrones son 6. Por eso les digo que no se vayan a quedar con la idea con que ya se supieron el número atómico. Ay, ya me sé el número de neutrones. Y no, muchachos, apréndanse esta fórmula, porque si hay elementos que sí cambian. Igual en este del boro, pues no se ve pues tanta la diferencia. Pero si yo me regreso a la del oro, pues sí, ya es bastante. ¿Cuál es la? Pues ya hay mucha diferencia entre 79 y 118. Por eso apréndanse el A menos Z, ¿vale? Voy a hacer el del potasio, para ayudarles también. Hay más ejercicios, no se preocupen. Es Primero, 20, ¿no? ¿de qué? ¿20 qué? Neutrones. Correcto, son 20. Pero vamos a averiguar, pues, por qué. Entonces, para saberlo, el número de electrones y de protones, solo me basta con identificar su número atómico, que es 19. Entonces, tengo 19 electrones y 19 protones en el potasio.
Ahora necesito saber la cantidad de neutrones que tiene el potasio. Y hago la resta, que es el número de masa, que es 39, menos el número atómico, que es 19. Y Son como 20. bien dijo su Profe, ¿son 20? compañero, sí, son 20 neutrones los que tiene el potasio. Muy bien. ¿Quién me dice los del oxígeno? Es 8. Espérame tantito más para que lo haga yo. Es 8, maestra. ¿En todos? De neutrones son 8. No, electrones son 8, los protones 16 y Neutrones son 8, según neutrones yo. 8, sí. Sí. Ahora, me va a ayudar Eduardo. No, con protones el- son A 16, ver, no. piénsale. Los protones sí son 16, ¿no? Protones. No. Acuérdate que Ah, para sí. saber electrones y protones, ya con el número atómico ya te da los dos. Por eso son 8. Igual aquí pues sí coincide, ¿no? La cantidad de protones, neutrones y electrones. Muy bien, en todo eso. Correcto, Brandon. Ahora, vamos con Eduardo. Eduardo me ayude con... Ay, bueno, aquí están las respuestas. Sí, ya. Con el nitrógeno. Después, Déjame anotarlo y ya ahorita lo digo, ¿va? sí, después ¿Me puedo estoy ayudar yo en uno, pronunciando. maestra? Sí, César que me ayude con el magnesio. Ay, hace rato. Alex que me ayude con el fósforo. Y Griselda Gómez que me ayude con el oxígeno, por favor. Yo les espero. No les roben sus participaciones a sus compañeros. Ya, maestra. Ya, maestra. A ver, primero, Eduardo, con el nitrógeno. Dime. En electrones son Ajá. 7, protones son 7, en neutrones es 14 menos 7 es igual a 7. Muy bien. Ahora, ¿quién más había terminado, César? Yo, maestra. Ok. Ayúdame con el magnesio. Pues de electrones y protones son 12. ¿Ah? Y pues los neutrones son 12. También porque es 24 menos 2. Muy bien. ¿Los demás ya terminaron? Oh, ya no me sale. Ah, sí, era Alex y Maestra, Griselda. pero Dime. el oxígeno ya lo había puesto, ¿no? En la anterior. Sí, a ver, tienes razón. Ya, maestra. A ver, dime, Alex. El del fósforo te dije, ¿no? De electrones y protones es 15 y de neutrones son 31 menos 15, 16. Muy bien, 16. Como bien dijo su compañero César, ya les había encargado el del oxígeno. Vamos a hacer el del berilio, ¿vale? El berilio tiene número atómico de 4 y número de masa de 9. ¿Quién me quiere ayudar? Ya. A ver, dime. Son 5 neutrones, ¿no? Ay, te apagaste el micrófono. Bueno, su compañero Brandon en el chat nos dijo que Son son 5 neutrones. 5. Neutrones, ¿no? Y Sí, de neutrones. protones y electrones. Igual son lo mismo, creo. No, Ah, no, 4, ¿no? 4, correcto. Son 4. Perdón. No te preocupes. ¿Dudas? Muy bien, Brandon. Bien. Ninguna, maestra. ¿Dudas que tenga alguien más? ¿No? Ok, voy a confiar en ustedes que no tienen dudas. Continuemos. Bueno, aquí están las respuestas y pues sí están. Vamos a hablar ya de la tabla periódica. Aquí un poco de esto de la tabla periódica de la historia. Hace muchos años, específicamente entre 1800 y 1900, pues empezaron a descubrir los elementos que actualmente conocemos. Pero en esa época no estaba pues una tabla periódica, ¿vale? Algo que los agrupara y pues definiera esa parte de cuáles son metales, no metales, metaloides, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces hubo varios científicos que proponían como que diferentes formas de agrupar esos elementos. Uno decía, pues hay que agruparlos en grupos de 3. Otro dijo, bueno, y descubrió que había más elementos que tenían ciertas propiedades pues similares, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Mejor hay que agruparlos en grupos de 6. Entonces, pues así, hubo pues varias propuestas de cómo acomodar los elementos que se estaban descubriendo, hasta que llegó el famoso Mendeleev. A este personaje lo consideran padre de la tabla periódica. Y esto se debe a que él publicó su primera tabla periódica, que es la que ven en pantalla. Esa tabla que observan la propuso Mendeleev y como pueden ver, pues tiene espacios vacíos. Esos espacios vacíos era porque Mendeleev decía que ahí se iban a colocar otros elementos que aún no se descubrían, pero él en ese entonces ya tenía como una idea de qué propiedades podía tener. Por ejemplo, que si era un gas, que si era un sólido, que si conducía la electricidad, etc. Él acomodó los elementos de forma, en orden creciente, de acuerdo a su número atómico, ¿vale? Entonces, pues, la tabla se ha ido actualizando de tal forma que llegamos a esta tabla periódica, a la que conocemos. ¿Alguien? Profe, Dime. ¿crees que en el examen del ingreso superior venga cómo fue las anteriores tablas o algo de las anteriores tablas? No, lo dudo mucho. Si lo preguntan, nada más les preguntan de Mendeleev, porque es el que más importa, la verdad. Ok. Pero así de otros, como el de grupos de 3, grupos de 6, no. La verdad, yo ni me acuerdo de sus nombres, Profe, porque pues nunca me lo han preguntado. Mande. aparte de esa pregunta, ¿usted cuando hizo su examen se aprendió toda la tabla? No, no me lo aprendí. De hecho, les he de confesar que lo que en ese periodo de secundaria prepa odiaba la química. Y ahora está muy curioso porque estudio eso. Irónico. Y de Sí, hecho, no. pues yo comprendo que ustedes tal vez igual no les guste, les arte y desespere, pero pues todo puede pasar, ¿no? Apenas van a la prepa, igual, algunos ya saben, ¿no? Que quieren ser de grandes, pero pues yo honestamente no sabía ni qué quería. Pero ya después le agarré gusto y ya, por eso la estoy estudiando. Pero muy buena pregunta la que hizo su compañero Eduardo. ¿Me tengo que aprender toda la tabla periódica? Y la respuesta es no. No se la tienen que aprender toda, pero si hay elementos que sí me interesa y que sí es muy importante que se los aprendan, porque si se los preguntan, se los pueden preguntar de diferentes formas. Les pueden decir, ¿cuál es el símbolo del hidrógeno? Y pues ya ponen diferentes símbolos y ustedes van a seleccionar porque super estudiaron la letra H. O también les pueden preguntar, en la tabla periódica tenemos al elemento N. ¿De qué elemento estamos hablando? Y ustedes como Nitrógeno. Nitrógeno. estudiaron el nitrógeno. Entonces, ¿cuáles son los elementos que super sí se tienen que aprender? Estos. Esos que están en rojo, apréndanselos muy bien. Apréndanse. Déjeme copiar tantito, maestra, porfa. Sí, bueno, de todos modos, les puedo subir la captura de pantalla. Son de Ok, los profe. primeros 50, ¿no? Sí, y de hecho, agarran muchos de estos elementos porque participan en muchos compuestos. No solo, pues, es que son compuestos que participan en su vida cotidiana. O sea, tal vez ustedes no sepan, pero por ejemplo, el agua es H2O, la sal de mesa es cloruro de sodio, y así me puedo extender. De hecho, los medicamentos que tienen en su casa sí son moléculas muy grandes, enormes, algunas son chiquitas, pero donde lo que participa en esencia es carbono, hidrógeno, en algunos también participa el oxígeno y nitrógeno. Y ya de ahí participan uno que otro, pero ya es dependiendo del medicamento del que hable. De verdad, en su vida cotidiana, uy, muchos compuestos.
El alcohol también. Yo tengo a mi tío es médico y dice que para ser médico necesitas aprenderte, bueno, ser un poco, es como que química en los primeros unos días, porque tienes que aprenderte cómo van compuestos cómo están las medicinas, porque dice que pasas por esas etapas y yo como quiero hacer eso, pues dije, ay, no. De hecho, bueno, depende mucho que quieran estudiar. Todavía tienen tiempo para pensarle, tienen muchos años. Pero, por ejemplo, yo no soy médico, pero sí estoy en el área de la salud, soy ingeniera farmacéutica. Y pues sí, todo lo que estudio es química orgánica. Y ahí veo todo eso de cómo los elementos se unen a las moléculas, cómo es que cómo actúan en nuestro cuerpo, cómo una pastilla, cómo el principio activo de una pastilla pues va hacia el dolor de la cabeza, etc. O sea, yo me puedo aquí explayar, pero vamos a centrarnos en química. Entonces, los que están en rojo son los importantes. Hay otros también que son importantes, pero de esos, pues me interesaría más que se aprendan su nombre y su símbolo, ¿vale? Porque esos usualmente lo usan a las preguntas que les digo de ¿cuál es el símbolo del oro? Y ya pues saben, no, pues AU. Así esos también son muy comunes. Ahora, hay otros dos que son muy importantes porque son los que nos dan una pauta de las propiedades periódicas. En este caso es el francio y el flúor. Aquí más que nada apréndanse su posición. Así que uno está del lado izquierdo hasta abajo y el otro está del lado derecho hasta arriba. Y eso nos van a servir como referencia cuando hablemos de Profe, electronegatividad. Mande. ¿su número es 87 o 37? 87. Es que Ok, gracias. lo tapa el circulito. Pero en resumen, esos son los elementos que sí me interesa que se superaprendan. ¿Vale? Maestra, si se da cuenta, en los amarillos está otra vez el 9. Sí, porque sí es muy importante que se lo aprendan. Ahorita tal vez no entiendan qué es esto de las propiedades periódicas, pero lo vamos a ver. No se preocupen. ¿Hará un examen de eso? Sí, para un examen, porque luego suelen hacer preguntas de ¿cuál es el elemento más electronegativo? Me adelanto, es el flúor. El flúor es el elemento más electronegativo. Maestra, esta Dime. pregunta me venía en un examen que yo hice aparte del curso, que decía, ¿cuál es el elemento que se puede calentar con las manos? No tengo idea. Este tampoco me la sé, y es un metal. Yo sé que es un metal, pero no sé cómo se llama. Mergalio. Debe de ser un metal, pero bueno, sus compañeros dicen que es el galio. Ah, ok, gracias, compañeros. Muchas gracias. Sí, también gracias. Ay, sí, esa sí no me la sabía. Pero bueno, ya no me voy a meter con dudas existenciales porque si Bueno. no voy a terminar. Entonces, vamos a continuar ya hablando de la tabla periódica. Ay, no cambia. Ay, ahí está. Vamos a hablar primero de los metales. Los metales son todos estos elementos que creo que no ven, pero son todos estos que están en cafecito. Son todos estos. Estos son nuestros metales. Todos estos. Estos tienen ciertas características. Generalmente su última capa de valencia tienen de 1 a 3 electrones. Y esto, por tener esa cantidad de electrones tan poquita, tienen como que esa facilidad de estarlos como cediendo a otros elementos. ¿Vale? Ellos no tienen pues problema en cederlos. ¿Por qué? Porque ellos buscan ceder ese electrón para que puedan estar estables. Más adelante lo vamos a ver, pero por esa razón lo liberan. Como estamos hablando de metales, los metales son muy buenos conductores de calor y electricidad. No nos vamos tan lejos. En su casa, toda la instalación eléctrica, todo el cable que hay en su casa, pues ¿qué tiene? Cobre. ¿Vale? Todo eso pues conduce electricidad. Gracias a ese metal tenemos electricidad. Bueno, es lo que conduce, ¿no? Los electrones.
También, por ejemplo, si ustedes han ayudado a su mamá a cocinar o han calentado algo en la estufa, si tienen como un sartén así de puro metal, ahorita se me fue el nombre se llama pelte, creo. No sé, es un sartén así todo de metal, que ni tiene nada de plástico ni nada. Si ustedes lo dejan ahí calentar y ya lo quieren agarrar, pues todo el metal va a estar caliente, ¿vale? Porque todo ese calor que le dio pues la llama de la estufa se va a extender por todo el metal. Por eso los sartenes y algunos ollas incluso tienen plástico, porque de esa forma pues ya si Profesora, nosotros queremos, mande. ahorita está diciendo que algunas ollas tienen plástico. Antes calentábamos con puro metal, ¿verdad? O hay ollas que son puro metal, ¿verdad? Sí, antes era puro metal, ahorita ya hay de todo. De plástico no creo. O sea, el plástico nada más sería esta parte del mango. Sí, del mango para que lo La que la puedan agarrar. agarras. Pero ahorita ya hay de vidrio y un montón de cosas. Pero sí antes eran de piedra y ya después fueron de metal, ¿vale? Pero sí, hemos ido evolucionando. Pero es como un ejemplo clásico para que vean que efectivamente los metales pues son buenos conductores de calor y electricidad. También los metales tienen como característica que son maleables y dúctiles y tienen un brillo característico. Maleable, por definición así súper estricta, significa la capacidad que tiene el metal de formar láminas muy delgadas. Pero también esta definición la relacionamos que es muy fácil de manipular, como si fuera plastilina, así más o menos. Y dúctil es la capacidad que tiene el metal de formar pequeños alambres, ¿vale? Si ustedes, pues no sé, si tenían curiosidad de pelar un cable, o si alguien tuvo en su secundaria taller de electricidad y los hacen pelar cables, cuando lo van pelando, pues van a ver que son pequeños alambres los que tiene de cobre. Pero pican, maestra. Si llegas a agarrarlos mal, te pican bien feo. Ah, no, sí son peligrosos. Pero a lo que quiero llegar es que se forman como si fueran tubitos, así Pequeños súper alambres. Sí, delgaditos. sí, sí los hemos Alambres. visto. Sí. Entonces, a eso se refieren estas dos definiciones. Y pues no me van a dejar mentir, el cobre brilla. Así, el Mucho. cobre, el oro, pues brilla mucho más. El Profesora, hierro, etcétera, etcétera. más adelante vamos a ver por ejemplo, cuántos serían los costos de cada mineral. ¿O eso vendrá en el examen? No, eso no viene en el examen. Ah, ok. No, nada más se van a centrar pues en la química, ¿no? Las propiedades físicas, las propiedades químicas, todo eso. Eso ya es más, o no sé cómo, qué materia, no se me ocurre una materia. Pero bueno, continuando con la clasificación de los elementos, vamos a hablar de los metaloides. Estos elementos son especiales porque tienen propiedades como de metal y como de un no metal, ¿vale? Están como que en esa parte intermedia. No son metales y tampoco son no metales, pero sí comparten ciertas características. Ahora, algo importante. Cuando un metaloide se une con un metal, por ejemplo, que el boro forme un enlace con el sodio, el boro va a hacer ese comportamiento de un no metal, ¿vale? Ahora hagamos lo contrario. Imaginemos que el boro se une con el hidrógeno, que es un no metal. Ahí el boro se comportaría como un metal. ¿Dudas hasta aquí con los metaloides? Maestra, Dime, ¿me puede decir uno que sea metaloide? está el boro, Aparte del boro. germanio, acérnico, telurio. Ah, ok, profe, gracias. Oh, ¿Cuál más es el otro? Es silicio. Siempre lo confundo. Vamos a hablar ahora de los no metales, son los que están en verde. Estos son todo lo contrario a lo que vimos en los metales. Estos generalmente a temperatura ambiente los encontramos como gases y estos poseen
entre 5 y 7 electrones en su última capa de valencia. Estos elementos son los que necesitan del electrón que cede el metal. Por ejemplo, si hacemos un enlace entre el sodio y el cloro le va a quitar el electrón que le sobra al sodio para que los dos estén estables. Más adelante vamos a ver esto de los enlaces químicos, pero me adelanto para que puedan como que imaginar el por qué 7 y 5 electrones en su última capa. ¿Vale? Estos, como son todo lo contrario a los metales, no son buenos conductores de calor ni de energía, no tienen brillo característico y por lo tanto tampoco son maleables ni dúctiles. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Ninguna, pero puedes esperar tantito para copiar tantito un Ninguna. pequeño resumen. Sí. ¿Alguien sabe de casualidad cuántas clases llevamos? ¿4 o 5? Creo que 5. Creo que son 5. Uy. ¿Cómo están en configuración electrónica? ¿Cómo, maestra? ¿Cómo se sienten en configuración electrónica? Más o menos, nada, no saben qué maestra. es. Más o Casi menos. nada. Casi nada, ok. Entonces sí, Maestra, ¿qué es eso de Mande. configuración electrónica? Eso ya me dice mucho. Es cuando, lo vamos a ver más adelante, pero no se preocupen. Entonces, vamos a hacer una cosa. La siguiente clase, sí le vamos a meter velocidad a esto de clasificación de los elementos porque sí vamos muy atrasados. Ya no voy a preguntar con maestra. Ya que, no, sí pregunten, pero vamos a hacer una cosa. Si tienes alguna duda así como que, pues así de cultura general, voy a tratar de acabar 10 minutos antes y ya si quieres tú me lanzas todas tus preguntas de cultura general, ¿vale? Ok. Pero sí hay que apurarnos, pero no por eso me dejen de preguntar cosas del tema, ¿vale? No significa que, ya no pregunten. No, sí pregunten cosas, no se queden callados. Vamos a hablar ahora de los gases nobles. Estos gases nobles tienen la particularidad que ya no buscan formar enlace con otros elementos. ¿Por qué? Porque estos ya tienen en su última capa de valencia los 8 electrones. Por lo tanto, ya son estables. Ellos ya no tienen la necesidad de que alguien les esté dando un electrón o no tienen tampoco la necesidad de estar regalando electrones. ¿Por qué? Porque ya están estables, ya no necesitan pareja, ya son felices solos y no quieren que nadie los moleste, ¿vale? Y sí apréndanse muy bien la posición en donde están. ¿Por qué es importante que se aprendan la posición? Porque vamos a hablar ahora de otra clasificación de los elementos, ¿vale? Esta es como que más detallada, dependiendo en el grupo en donde estén. Y aquí está, se las presento. ¿Vale? Tenemos los metales alcalinos, metales alcalinoterrios, metales de transición, metales terrios, carbonoideos, nitrogenoides, calcógenos, halógenos y gases nobles. Los gases nobles sí no cantan de nombre. Eso es Dime. como la tabla periódica, pero no, ¿cómo? No entendí esa tabla. Sí, esta es la tabla periódica, pero aquí únicamente te está señalando De elementos. pues una clasificación más detallada. Ok. O sea, sí, aquí estaría, a ver así el blanco. Aquí estaría, por ejemplo, el hidrógeno, seguiría creo que es el litio. Sí, el litio, sodio, o sea, aquí hay muchos elementos. Sodio. Aquí hay elementos, más Potasio. elementos, pero el potasio, óxido, potasio, rubidio, cesio, francio. Ahí está.
todos esos que mencioné son metales alcalinos, pero lo vamos a ver la siguiente clase. ¿Qué les sugiero la siguiente clase? Que ya sea que tengan en su cuaderno un boceto de la tabla periódica, o sea, más o menos así. Ay, no, esperen. Es una Y si ya bonita. tenemos una. Profe, O si, mande. y si tenemos una exactamente idea de lo que trae como nuestro compañero. Si tienen una, ténganla a la mano la próxima clase, para que ya sea que hagan ahí sus anotaciones de metales alcalinos, o lo que yo les proponía era un boceto, por si alguien no tiene papelería cerca en su casa, o no tiene dónde imprimir, etc. Maestra, otra cosa, nos Dime. dio otra tarea de un CODCAT como la vez pasada, ¿verdad? ¿De un qué? En Classroom nos Un dejó Kahoot. un Cajún. Sí, pero es de propiedades, ¿no? No sé. Pero son dos links, ¿es el mismo o son diferentes? Este no lo... No, son diferentes. Sí, cierto. No, es que, no, Eduardo sí tiene razón, sí cometí el error es que no me acuerdo si fue con ustedes o con otro grupo, que subí el Kahoot de propiedades de los materiales, o sea, subí el mismo link y después volví a subir otro Kahoot que sí es diferente. Alguien creo que ya lo entregó, pero ya borré esa tarea. Ya, Entonces nada maestra. más deben de tener dos Kahoots, pero sí son diferentes. Ok, este yo no lo Yo sé. sí los hice diferentes. Sí, es correcto, César. Entonces, sí tengan a la mano la próxima clase una tabla periódica para que hagan sus anotaciones. Y esto sí viene en el examen. ¿Va a dejar, Entonces, va a dejar otra cosa que... Esta clasificación. bien, sí va a dejar más tarea y sí va a venir esta clasificación. Es de las que más me preguntan. Ah, no, Pero maestra. Y vamos a... Si nos va a pedir otra cosa aparte de la tabla. la tabla. Y eso es opcional. Ya si quieren en su cuaderno, pues hacer las anotaciones, igual no problema. Pero yo se los digo Maestra. para que ya en su tabla periódica, pues no sé si un día se van de paseo con su tía o así, se lleven su tabla periódica y ahí vayan estudiando bien la clasificación, que los elementos, y tengan pues todo en la mano. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, maestra. Ok, entonces damos por terminada la clase de hoy. Si tienen dudas, acuérdense en el Classroom y nos vemos la siguiente clase. Que tengan bonito fin de semana. Adiós, Profe, muchachos. Gracias, Miss, igualmente. profe, Luego, Dime. maestra. Hasta luego. ¿cree que podían agregar a mi papá en el grupo de WhatsApp para que podamos estar al tanto si es que ponen algo ahí? Si quieres, pero esto ya lo ves con... Ay, es que déjame decirte el número. Ah, un momento, porque Maestra. no me acuerdo. Dime. Vamos a ver también lo del modelo de Bohr y todo eso. No, eso sí no lo vamos a ver. Sí lo llego a mencionar cuando hable de configuración electrónica, pero así a profundidad no, porque sí no se los preguntan a detalle, la verdad. Muy correcto. Ahora Es sí, más de el número, configuración electrónica entonces. ¿mande? Ya no te escuché, César. Eduardo, si no te has ido, en ese número que puse en el chat, es donde te puedes comunicar para decirle que agreguen a tu papá. Y ahí en ese mismo número pueden pedir asesorías si alguien necesita o tiene dudas en el examen, en el temario, perdón. Muchas gracias, profesora. Buena Sí, tarde. de nada. Cuídense, chicos, hasta luego.